eres Mario, ¿verdad? Sí, doctor, perdón que le interrumpa. Es que mi compañero Diego dice que si lo deja entrar. Ah, ya, ya. Es que no, yo no sé si soy. No, ya, Ya, ya. ya lo admití. Ok, Pero qué gracias. bueno que nos avisan porque como estoy Gracias, en la Mario. plataforma, gracias, Jair. Avísanos si hay alguien más que esté en esa situación para permitirle el acceso. Sí, Gracias, gracias. gracias, Mario. Entonces, en el laboratorio donde yo estoy, trabajamos con protozoos patógenos del humano y son organismos unicelulares, ¿no? Estamos enfocados en estudiar su núcleo y ni siquiera nos alcanza para comprender todo lo que pasa en el núcleo de un organismo unicelular. Los protozoos que trabajamos son eucariontes, entonces tienen otros organelos, de los cuales realmente en nuestro grupo sabemos muy poco. Hay grupos en el mundo que estudian esos organelos, pero no el núcleo y así, ¿no? Entonces ni siquiera logramos entender durante años cómo funciona un, un microorganismo, ¿no? Entonces es imposible que veamos todo, todo el sistema de un virus, ¿no? De una bacteria, de un protozoo. Vamos a ver lo más general, se van a quedar con eso, les va a tocar revisar a profundidad en otro lado y tienen que hacerlo porque es muy interesante y aparte les digo, ustedes van a estar en un hospital donde les van a llegar un montón de pacientes con alguna enfermedad que sea infecciosa. Por supuesto que van a atender otro tipo de pacientes, claro, eso se dedican ustedes o se van a dedicar ustedes, pero tienen que estar atentos con las que son de carácter infeccioso. Acá en esta primera imagen, yo no sé, ya no recuerdo si es la que les presenté la primera vez, pero bueno, les recuerdo, es una célula de un eucarionte. Estoy pintando aquí en rojo, todo esto pertenece a un eucarionte, este es el citoplasma, este es el núcleo de la célula, y saliendo de esta célula hay, no sé, ¿no? 100 partículas del virus del HIV. Ya son liberadas, ya fueron liberadas, y estas tienen la capacidad de llegar a otra célula que tenga las condiciones adecuadas, me refiero al receptor y la maquinaria celular para que se sintetice un nuevo genoma, ¿no? Entonces, cada una de estas partículas va a invadir otra célula eucarionte. En esa célula eucarionte va a hacer su ciclo biológico y van a ser liberadas al ambiente otra vez un montón de partículas. Por eso es casi imposible para los virus, ¿no? Se replican de una manera bastante eficiente y aparte utilizan la maquinaria celular de nuestras células, ¿no? Valga la redundancia. Todo el aparato de transcripción, de replicación, de síntesis de proteínas, lo usan los virus. Recuerden, los virus no tienen organelos, son las entidades biológicas más simples después de los priones. Unos pocos antecedentes, ya vimos algunos, recuérdenlos, ahí tenganlos en la mente. Sin embargo, pues acá no sé si son los mismos, si los repetí, pero bueno, vale la pena volver a mencionarlos, no pasa nada. Los virus tienen la capacidad de infectar un montón de organismos, ¿no? Hay virus característicos de bacterias, hay virus característicos de protozoos, de plantas, de mamíferos. Todos nosotros, bueno, todo tipo celular tiene la predisponibilidad de ser infectado por un virus si es que tenemos los receptores adecuados. Los virus son patógenos o, no sé si son patógenos, son parásitos intracelulares obligados. No pueden reproducirse, no pueden generar nuevas especies virales o nueva progenie viral si no están dentro de una célula. Si no infectan una célula, si no entran al citoplasma, no pueden generarse nuevas partículas virales. Estos no pueden reproducirse fuera de una célula. Entonces son parásitos obligados intracelulares. Es una definición de virus. Los virus, salvo los priones, son las moléculas o las entidades biológicas de menor tamaño que existen. La mejor forma para observar un virus es a través del microscopio electrónico de transmisión. Hay otros tipos de microscopías que pudieran dar un indicio de que hay una
una partícula viral presente en lo que estamos analizando. Sin embargo, para que obtengamos imágenes o alguna caricatura de cómo es la forma de un virus, forzosamente tiene que analizarse bajo un microscopio electrónico de transmisión. Si no lo conocen, al final de la charla, no sé si hoy o la semana que entra, les voy a enseñar la foto de uno. Y bueno, se pueden obtener imágenes como la que les estoy enseñando. Si ven mi cursor, ¿verdad? Sí. 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 Imágenes como las que vemos acá. Entonces la gente tomó una hoja de una planta que estaba infectada con un virus que se llama virus del mosaico del tabaco y la procesó para microscopía electrónica. Espero que en algún otro lado, en algún otro módulo, les hablen cómo se procesan las muestras para microscopía electrónica y que ustedes tengan la capacidad de identificar micrografías obtenidas en diferentes microscopios. Eso es importante, hablaría bien de ustedes, ¿no? Si saben que esto que les estoy poniendo en rojo es una micrografía obtenida en un microscopio electrónico de transmisión. Entonces, cuando se ve bajo ese microscopio, se observan de este tipo de tubos, cilindros alargados. Entonces, con base en lo que ven ahí, la gente, pues, que le sabe a cosas de diseño y de hacer imágenes y todo eso, pues se dio a la tarea de hacer, con base en lo que vio acá, una simulación en computadora de cómo se vería el virus del mosaico del tabaco si lo pones en un dibujo, y lo cual se parece muchísimo. Este cilindro alargado que estamos viendo acá, pues está dibujado de este lado. Y si hacemos un acercamiento, pues podemos ver que hay dos componentes principales. Uno en color azul, más de una tonalidad más clara y uno más oscuro. Y en el centro una partícula que está pintada en rosa, que ustedes se imaginan qué es, pero que vamos a hablar más adelante. Entonces la única opción es microscopía electrónica de transmisión para verlos a gran detalle, ¿no? Es la mejor forma. Los virus fueron identificados como elementos filtrables. La semana pasada vieron filtración, vieron que la filtración es un tipo de método de esterilización en el cual se utilizan filtros de diferente poro. El poro más tamaño que existe es de 0.22 nanómetros. Esto significa que las bacterias se van a quedar atoradas, no van a pasar a través del filtro, pero los virus sí. Los virus son las entidades biológicas más pequeñas y miden menos que 0.22 nanómetros. Entonces, en esa solución, cuando agarraron plantas, las machacaron y vieron qué componente de la planta era el que estaba causando la enfermedad, la infección y la aparición de manchas de colores sobre las hojas, hicieron una filtración, tomaron ese medio filtrable y lo pusieron en contacto con las plantas y vieron que las plantas se volvían a enfermar. Entonces, con base en ese resultado, identificaban a los virus, o un nombre alternativo que ustedes pueden encontrar para los virus es que son elementos filtrables. Quedan en solución y son capaces de causar esa alteración en una planta sana. Bueno, ese es el punto que sigue abajo. El virus del mosaico del tabaco, este que les enseñé acá, fue el primer virus observado en la historia. Una vez que se desarrolló el microscopio electrónico de transmisión, se identificó, se estudió con un montón de detalle la estructura interna de las células, ¿no? El poder de resolución que tiene puede llegar a un aumento de 500,000 de veces, 200,000 veces, 300,000 veces. Un microscopio óptico normal que ustedes no sé si han manipulado, pero al menos en CCH espero que sí, por más chafita que esté, pero puede darles un aumento a lo mejor teniendo un objetivo de 100 y un ocular de 10, de 1000 aumentos. Es lo que ustedes pueden ver de aumentada la imagen en el microscopio de CCH o los que utilizan en la FES. No sé si utilizaban en la FES, no tengo ni idea si ya fueron. Pero con un microscopio electrónico de transmisión pueden alcanzar detalles de miles de veces, ¿no? 200, 300, 500,000 veces, dependiendo del microscopio, ¿no? Los más actuales están súper chéveres. Los viejitos permitían aumentos de 100,000, 150,000 veces el aumento de algo. Entonces,
Es increíble el detalle que se puede encontrar bajo el microscopio electrónico de transmisión. Y el primer virus observado pues fue este, el del virus del tabaco. Con base en todo esto que se va generando, en todo el conocimiento que se generó durante ese tiempo, pues la gente determinó que los virus están formados solamente por un ácido nucleico y por proteínas. Ustedes saben que hay virus envueltos, ya llegaremos a eso, pero vamos a quedarnos en esta diapo con eso. Falta ver detalles de la envoltura. Entonces solamente presentan estos dos componentes. Proteínas, todo esto que está acá en azul, los dos tonos de azul que ven. Ácido nucleico está hacia el centro de la partícula. Una de las funciones que tienen todas las proteínas virales que forman parte de la cápside es la protección del genoma. Nuestras células tienen genomas protegidos, las bacterias tienen genomas protegidos, pues los virus también tienen sus propios genomas protegidos por proteínas que pueden ser de un solo tipo o pueden ser mezclas de proteínas por interacciones complejas que lo protegen de degradación. Algo que está muy bueno, que surgió después de varios años de estar estudiando los virus, es que los virus podían cultivarse. Parece relativamente sencillo pensar que puedes cultivar una bacteria si le pones las condiciones necesarias de nutrientes, de nitrógeno, de fuente de carbono, todo lo que se necesita para que una bacteria crezca, pues es relativamente fácil en un caldo. Con nutrientes seguramente crecerán bacterias. Es un poco más complejo el cultivo de células de eucariontes, pero no hay ningún problema. Si sigue la misma historia, necesita nutrientes, condiciones adecuadas, CO2, temperatura, humedad, en una cámara que hay en el laboratorio o en unas incubadoras de laboratorio y las crecen sin ningún problema, ¿no? Pero ¿cómo cultivar virus si no había células? ¿No? Si necesitan células para vivir. La gente ideó, o sea, una gente muy brillante a lo largo de la historia ha hecho contribuciones fenomenales y eso permitió que pudiéramos tener virus en laboratorios, ¿no? Y teniendo virus en laboratorios se generaron un montón de conocimientos. La biología molecular se estableció, por ejemplo, gracias a los datos que surgieron de las bacterias y de los bacteriófagos, ¿no? O sea, sabemos mucho de biología molecular por por esas dos entidades biológicas. Muchas de esas personas que trabajaron con esas entidades biológicas son ganadores de premio Nobel, ¿no? Entonces, son muy importantes los virus y fue muy importante que la gente aprendiera a cultivarlos. Además de la importancia biológica que han tenido los virus, porque van a decir, bueno, y eso a nosotros que nos interesa, a nosotros nos interesan las cuestiones, es que estoy moviendo esta cosa porque no puedo ver. Las cuestiones médicas. Ya que bueno. A ustedes les interesan las cuestiones médicas, entonces la parte que les debe llamar la atención es que los virus han causado enfermedades terribles a lo largo de la historia. Hay vestigios muy antiguos que tienen cosas, problemas de enfermedades causadas por virus, ¿no? Hay un montón de evidencia que demuestra que los virus pues, afectaron a humanos de hace miles de años, ¿no? Y eso no es tan extraño porque una de las teorías que existe es que el origen de la vida en la Tierra es a partir de una molécula de RNA y muchos virus son RNA, ¿no? Entonces, han estado aquí y seguramente los humanos se extinguirán en algún punto de la vida y los virus van a seguir, ¿no? El material viral va a quedar presente en nuestro planeta. Además de aquí me faltó viruela, evidentemente falta viruela, la viruela causó enfermedades terribles y mató a un montón de gente. Pues quizá los casos más recientes o que podamos mencionarlos, la gripe española que surgió en Estados Unidos, pero como solamente en España le dieron más difusión y se preocuparon más por eso, pues por eso se llama española, pero su origen fue en los Estados Unidos, por ahí de 1918, 17, algo así. La fiebre amarilla, causada por un virus que es transmitido por un vector, por un insecto, causó un montón de muertes. Y me río porque
No sé si han oído hablar del Canal de Panamá. No sé si han visto la importancia económica que tiene el Canal de Panamá. ¿Alguien sabe del Canal de Panamá? Un poco de historia de esto. ¿Nadie? No, El doctor. canal, el canal de Panamá es un camino que hay en Panamá, precisamente, para que pasen los barcos del Atlántico al Pacífico y del Pacífico al Atlántico. De otra manera, tendrían que ir a dar la vuelta hasta Argentina, ¿no? Alguna vez en la vida estuvo planeado que ese canal estuviera hecho en Oaxaca por el istmo de Tehuantepec, y así barcos del Atlántico pasaban al Pacífico y del Pacífico al Atlántico. Entonces, está sensacional, ¿no? Bueno, entonces un poco de historia rápidamente, fue que ese canal lo estaban construyendo los franceses, pero no contaban los franceses que tenían, es como un paso artificial que tuvieron que abrir destruyendo la selva o la vegetación y poniendo dinamita y después llenar eso con agua. Y los franceses nunca se imaginaron o nunca pensaron que había Aedes aegypti, ¿no? El Aedes aegypti transmite dengue, chikungunya, zika y el virus de la fiebre amarilla. Entonces, por un virus transmitido por un mosco, los franceses dejaron de construir el canal de Panamá y se lo dejaron a los estadounidenses, ¿no? Es por un mosco, por un virus. El paso por ahí, si no sé, una charla que tuve con un compita de ahí cuando fui. Hay un lugar turístico, ¿no? Que te lleva un taxista y se llama Miraflores, el puerto de Miraflores, y tú pagas la entrada y te puedes subir a una torre, un par de pisos, te quedas ahí y tienes la oportunidad de ver cómo pasan los barcos, ¿no? Se supone que hay diferentes alturas entre el Pacífico y el Atlántico, entonces con compuertas gigantes se llenan o se vacían de agua, depende de la dirección del barco, y así se permite el movimiento de esos monstruos, ¿no? Dura, no sé, un montón de tiempo. Ese día que estuvimos allá, no sé cuánto tardó en moverse un barco para otro. Luego les enseño un video para que vean cómo se mueve, cómo llenan las compuertas, cómo se van llenando de agua para permitir que pase. En este caso venían del Atlántico al Pacífico. Y no sé cuánto cuesta que pase eso, pero son varios miles de dólares, ¿no? No es nada barato. Entonces es un negocio muy grande esto, el negocio del canal de Panamá, ¿no? Significa el movimiento de muchos dólares, ¿no? Y eso de dinero, en el principio iba a ser para los franceses, pero un mosco y un virus se los impidió. Después fue para los estadounidenses, pero ya Panamá logró recuperarlo y ese canal ya es de Panamá, ¿no? Entonces, la fiebre amarilla fue importante. Hablamos del SIDA, pues ni qué decir, del ébola, que como siempre tenemos un montón de problemas en personas que tienen poco dinero, que ganan poco dinero, algo así como $2 al día, pues está muy complicado vivir, ¿no? El continente africano es azotado constantemente por un montón de cosas nuevas, diferentes y cada vez más agresivas. El ébola sigue siendo problema, ¿no? No se ha quitado, no se ha solucionado, aunque los casos ya no son tan rimbombantes, ni grandes, ni tan anunciados, se siguen reportando casos de ébola en estos días. Y bueno, el SARS-CoV-2 que tenemos ahorita, pero no es el único problema de coronavirus que hemos tenido, ¿no? Ha habido al menos 2 previos a este, pero definitivamente este es el más importante. Esta imagen, ya no me acuerdo dónde la saqué, pero pues evidentemente es de algo, una caricatura que representa ¿No la había algo sacado de Facebook, algo así, doctor? ¿Le muy sacas tus interesante, imágenes? ¿no? Algo muy interesante. Que es como un retrato de la Europa de la Edad Media, ¿no? Teníamos un montón de problemas, no solamente virales, tuvimos una, una raza de humanidad por una bacteria que les van a hablar dentro de unas cuantas clases. Pero bueno, más o menos es lo que nos está pasando ahorita, de tanta gente que está muriendo por el SARS-CoV-2, pues es echarlos a un hoyo y ya están, ¿no? Todos juntos porque ya no cabe la cantidad de gente que ha muerto.
¿Cómo ha pasado, cómo son los números o las cifras de muertos a lo largo de la historia producidas por un virus? Pues este cuadrillo me parece que es muy ilustrativo, nos dice las cifras tal cual, enfocadas en problemas de virus, ¿no? Insisto, hay problemas bacterianos y de otro tipo de entidades que han producido millones de muertes, ¿no? Aquí no está incluida la malaria, por ejemplo. La De malaria es la hecho, que... algunos, doctor, pues ya no los vemos en el módulo, tristemente, pero como mencionaste la viruela, de hecho, en su momento, pues mm, hay que ubicarnos temporalmente, ¿no? Y en Mesoamérica, tal vez no fueron tantos millones, pero se estima que mermó 2/3 de la población total de Mesoamérica. 2/3. Es, ese número, hoy, si lo extrapolaran, sería tremendo. Entonces, como dice el doctor, no es de hoy, no es de ahorita. De hecho, deberíamos aprender de lo que ya sucedió. Y entonces se dan cuenta, aquí está el número de muertes, que esto no es hasta agosto del 21, ¿no? Apenas iban 2.6 millones de dólares de muertes. Ahora ya tenemos algo un poco más de 4, o sea, está más cerca del doble. Pero bueno, la- los- la- las enfermedades por influenza, producidos por virus de influenza, pues han atacado a la gente desde siempre y ya ha sido un problema de salud pública importante. En muchas partes del mundo surge su propia versión de influenza, entonces pues no es de extrañarse que haya una versión rusa, una asiática, que el continente asiático tiene un montón de países, de Hong Kong, que también estamos hablando de Asia. La primera aparición de SARS-CoV-1 eh, generó 774 muertos, un número bajito. La de H1N1 que surgió en México, 200.000 personas en el planeta, y así todas las demás, ¿no? Y esto en rosa, que ustedes ven, que es la gripe española, ¿no? Que mató a millones de personas en el mundo. Entonces, tenemos un problema importante, serio, con los virus. Y vamos a seguir teniéndolos, ¿no? Es probable que a ustedes ya no les toque con tanta profundidad estos pacientes o este tipo de alteraciones, pero definitivamente les va a tocar uno nuevo. ¿Cuándo? No sé. ¿Cuál? No sé. De hecho, ni siquiera sé si puede ser virus, pero puede ser también una bacteria. Entonces tienen que estar preparados para lo que viene, porque la historia nos ha enseñado eso. Y lo que no hemos aprendido es cómo los mecanismos adecuados para prevenirla y para atacarla y para que las muertes no sean tantas, ¿no? Mientras tengamos el interés económico antes del de las personas, de la importancia de las personas, pues van a seguir muriendo un montón de personas, ¿no? Un montón de gente alrededor del mundo. Eh, la palabra virus, ustedes la pueden encontrar como sinónimo en los libros de texto, como veneno, como toxina, ¿no? Más o menos son sinónimos. La gente puede referirse a ellas de esas dos maneras. Entonces, pues, no da. Entonces, ustedes pueden encontrarlo así, pero la preferencia es que les digan virus, ¿no? Es mejor. Hay un montón por 2 horas los lunes, durante 10 clases que tenemos, 11, no, ya no recuerdo cuántas son, eh, de 4 meses, semestres de 4 meses, es imposible revisarlos. Aquí hay una lista, yo no sé si, ya no recuerdo si están completos, pero todos los virus que son patógenos del humano. Nos podríamos llevar, no sé, una semana completa revisando cada uno de ellos de manera formal, profunda, adecuada, para entender todos los mecanismos biológicos, médicos, toda la información de cada virus, ¿no? Es imposible, ¿no? Entonces, en 4 semanas tenemos que revisar 4 grupos de patógenos que son increíblemente grandes y diversos. Entonces, no podemos, nos tenemos que quedar con una embarrada de cada cosa. Aquí nuevamente una micrografía electrónica de transmisión donde se ve un virus del HIV saliendo de la célula hospedera, con base en lo que ustedes ven acá, con todos los detalles que pueden alcanzar a observarse en esta micrografía.
la gente dibujó o utilizando una computadora, modeló esto de acá, le puso colores, le puso estructura y logramos una molécula como la que tenemos aquí en el lado derecho, en donde podemos ver el genoma viral del virus del HIV. Este virus tiene la característica o la necesidad de retrotranscribir su genoma, entonces por eso lleva su enzima transcriptasa reversa. Ya vimos algo hace 2 clases, vamos a revisarlo al ratito, y si no, tuvieron que haber hecho su tarea de David Baltimore y les dije que revisaran lo del dogma central de la biología molecular. Y seguí teniendo en cuenta eso, pues esto les debe de resultar ya familiar y fácil de seguir. El genoma está protegido por una estructura proteica rígida que se llama cápside. Algunas partículas virales tienen elementos extra que se pueden llamar como tegumento, que al final de cuentas son complejos proteicos que se asocian y dan protección y conectan a la nucleocápside con la membrana o con la envoltura del virus. La envoltura del virus proviene de los sistemas membranosos que tienen nuestras células, o bueno, las células hospederas. Sistemas membranosos en nuestras células, por donde pasan los virus, es el retículo, la mitocondria y evidentemente la envoltura nuclear. Perdón, la mitocondria. El retículo, el Golgi y la envoltura. Pero no son los únicos. También hay cloroplastos en plantas y mitocondrias en un montón de organismos, incluidos nosotros. Pero los virus pueden transitar por el retículo, que es una serie de laberintos que están pegados al núcleo, y pueden madurar sus proteínas en el aparato de Golgi y, evidentemente, para salir de la célula tienen que dirigirse hacia la membrana para poder ser liberadas las partículas virales nuevas, como vimos en la primera diapositiva de esta charla. En la membrana, que está ejemplificada aquí en este círculo de color amarillo, hay insertadas proteínas virales que son indispensables para que exista el proceso de infección en la célula hospedera. Dependiendo del virus, son sus proteínas de superficie. Aquí el HIV tiene el GP41 y 120, hay otras, no son las únicas, que son las importantes para infección, pero como ustedes ya saben, y espero que eso lo dominen, pues el SARS-CoV-2 tiene sus propias proteínas, Spike, por ejemplo. Y así, cada partícula viral tiene sus propias proteínas. Los virus, pues, simple como quedamos, son complejos moleculares pequeños formados por genoma, DNA o RNA, rodeado por proteína. Eso puede ser suficiente para que sea una partícula viral. Algunos necesitan una membrana de lípidos. Y entonces, la conjunción de esas 3 moléculas biológicas o macromoléculas biológicas van a producir una partícula viral. Los virus más pequeñitos están alrededor de los 20 nanómetros y los más grandes alrededor de los 250 nanómetros. Para que tengan una idea del tamaño, 1 milímetro tiene 1000 micras, una micra tiene 1000 milímetros, 1000 nanómetros, perdón. Entonces, para que tengan una idea, ¿no? Un nanómetro es 0.0, es 10 a la menos 9 milímetros. O sea, pongan 1 y póngale 9 ceros adelante. Eso es lo que mide un nanómetro. Entonces, para que tengan una idea del tamaño del virus más simple, ¿no? Más pequeñito. Al menos en lo que está incluido en esta caricatura, pues el virus de la fiebre amarilla tiene solamente 22 nanómetros, de la polio 30, los adenovirus 75, virus de la influenza 100, el HIV 110, el virus de la rabia 125, los herpes 150, el de la viruela 250 nanómetros. Comparado con, pues son cosas pequeñitas, los bacteriófagos, que son virus de bacterias, 65 nanómetros. Entonces, si ustedes comparan el tamaño de todas estas entidades virales, pues es relativamente pequeño si toman en cuenta una bacteria como Streptococcus, que mide 1 micrómetro, E. coli mide 2 micrómetros de largo, y en verde pues tenemos una levadura, ¿no? Que tiene algo así como 7 micrómetros
de diámetro. Entonces son cosas monstruosas, mucho más grandes que un pequeño virus. El SARS-CoV-2 está como en esta altura de tamaño, y algo tan pequeño de 100 nanómetros está matando a millones de personas en el planeta. Los virus no tienen sistemas enzimáticos, no tienen rutas de glucólisis, de fosforilación oxidativa, de todos los procesos que tenemos, bueno, que tienen las bacterias y que tenemos los eucariontes. No tienen organelos, no tienen núcleo, no tienen mitocondrias, no tienen retículo, aparato de Golgi, cloroplastos, vacuolas, no tienen nada de eso. Son simplemente DNA o RNA más proteínas y algunos más lípidos, solamente. No hay ningún organelo en virus. Y son parásitos intracelulares obligados, como ya les comenté. El genoma viral es de los que tiene mayor diversidad, y eso es sensacional, eso es muy interesante, y mucho tiene que ver con lo que les platiqué al principio. La gente cree que el origen de la vida en Tierra es RNA, entonces con base en eso es muy probable que muchas partículas virales son de esa naturaleza y tuvieron que cambiar por un proceso de selección a genomas de DNA de doble cadena, ¿no? Porque es más estable. Los virus RNA o las moléculas de RNA, mejor dicho, son menos estables, tienden a ser degradadas con mayor facilidad y tienden a interactuar ellas mismas para buscar estructuras de mayor estabilidad, que las proteja de degradación y todo ese tipo de cosas que pasan en biología. En algún punto de la vida tuvieron que haber cambiado a una molécula de DNA. Recordando sus clases de biología molecular o de genética o lo que aprendieron en la prepa, por si no se acuerdan, los ácidos nucleicos están o existen en dos formas principales. DNA es una estructura de doble cadena que está formada por 4 bases nitrogenadas, una ribosa, que es una desoxirribosa, y grupos fosfatos. Los grupos fosfatos y la ribosa están hacia el exterior, en la especie de andamios que forma el DNA, y hacia el interior están las bases nitrogenadas.